Buenos días, tardes ya, hermanos. En esta tarde ya pues vamos a continuar con la serie de personajes que hemos estado viendo en esta serie acerca de los profetas. Y en esta tarde veremos acerca de Sofonías. Ya el pastor nos hizo favor de adelantarnos que este libro se compone de 3 capítulos. Y veremos o conoceremos algunos detalles sobre quién fue Sofonías, pero como veremos en estos 3 capítulos, este libro habla de varias ideas. Una de ellas es la ira de Dios, pero también del juicio que tiene Dios contra las naciones y también sobre el pecado que tiene su pueblo. Particularmente hablaremos sobre el pecado de Jerusalén y su redención. Veremos cómo es que Dios, Él es un Dios justo, pero que también es un Dios que va a mostrar que tiene un día de ira y del cual, como nos comentaba el pastor, pues las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero también veremos cómo es que Dios llega a tomar en cuenta o dar disciplina a su pueblo. Pero eso no significa que su pueblo desaparezca, sino que también tiene misericordia. Entonces, en una serie de, podríamos decir, como que de ideas que pueden ser contrastantes entre ellas, el libro de Sofonías nos expone esto mismo, donde hay un día de juicio, donde también él señala el pecado de su pueblo, pero también cómo es que Dios lo redimirá y tendrá misericordia de ellos. Y bueno, este es un libro que se escribió más o menos hace unos 600 años antes de Cristo, y como veremos, pues este libro es vigente para nuestros tiempos, a pesar de que ya pasaron como casi 2700 años más o menos. Entonces vamos a orar para dar comienzo a esta reunión. Señor, te damos gracias, Padre mío, porque tú nos has permitido vivir en este día, Señor, nos has permitido reunirnos una vez más. Y papá, pues te damos gracias porque, como expresaban hace un momento, pues es por tu misericordia que podemos vivir este día, y tú nos has dado tu providencia en tantas situaciones, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todas tus bendiciones y también por las dificultades, Señor, que hay en ellas. Señor, hoy en esta mañana hablaremos, o toca hablar sobre el profeta Sofonías. Pero Dios mío, te quiero pedir que tu Espíritu Santo me ayude para que pueda exponer, para que pueda hablar el mensaje que tú quieres que hable, y que, Señor, nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor, es decir, que nos ayudes a meditar en este mensaje acerca del profeta Sofonías a mis hermanos y a mí, y ayúdanos, Dios mío, para que podamos guardar tu palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas, que nos ayudes a meditar sobre lo que el profeta Sofonías escribió en este libro, Señor. Dios mío, gracias te doy, y todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues el libro de Sofonías, tiene el mismo nombre de su autor, Sofonías. Entonces, en el primer capítulo, a comparación de otros libros, se nos habla brevemente sobre quién fue el autor, y así dice en el primer versículo. Pero antes de eso, me gustaría que leyéramos lo que dice el capítulo 2, el cual va a ser nuestra referencia para poder leer este libro. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros.
Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y bueno, el primer versículo del capítulo 2 dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Bueno, las dos primeras palabras, o bueno, mejor dicho, al hablar de congregados y meditar, creo que esto también aplica para nosotros, porque justamente estamos congregados y tenemos la oportunidad de meditar en esta palabra. Entonces creo que estas dos son muy propicias para nosotros. Entonces, al meditar sobre quién fue Sofonías, pues cuando Sofonías escribió este libro aproximadamente unos 600 años antes de Cristo, su mensaje estaba dirigido para el pueblo de Judá y fue entre los años 640 y 627 antes de Cristo. Y este libro habla de un tema, o bueno, su tema es que él viene a anunciar la llegada del día del Señor, cuando Dios castigará severamente a las naciones, incluida a la apóstata Judá, pero también habla sobre que será misericordioso con su pueblo, restaurándolo por completo. En el versículo 1 del capítulo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, aquí ya tenemos unos datos sobre quién fue Sofonías y vemos sobre quiénes eran sus antepasados. Vemos que él fue hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías. Entonces, por lo que podemos ver, los antepasados o la línea, podría decirse, de ascendencia de Sofonías, pues era una ascendencia o una línea real, es decir, probablemente tenía parentesco con esa línea real. Y por otro lado, vemos que Sofonías era descendiente de la cuarta generación de Ezequías, el cual fue un notable rey de Judá entre 715 y 686 a.C. Y bueno, de ahí pues no se dice más de dónde era su origen, simplemente vemos quiénes eran sus antepasados y que tenía una ascendencia con la línea real. Si nosotros continuamos leyendo todo el primer capítulo, vamos a ir descubriendo que Sofonías, por la línea real de la que venía él, tenía contacto o tenía mucha familiaridad con los círculos de la corte y cuestiones políticas de la actualidad. Es decir, si Sofonías, sus antepasados, como vimos, pues tenían parentesco con la realeza, él seguramente visualizó o supo de cómo eran los asuntos de la corte, cuál eran, o tenía conocimiento de cuestiones políticas de ese tiempo, y se dio cuenta de muchas cosas que ocurrían, podríamos decir, en el extracto alto de esa sociedad. Y justamente en el libro de Sofonías, si ustedes si no han tenido oportunidad de leerlo y quieren, bueno, los invito a que tengan el tiempo para hacerlo, se darán cuenta que a lo largo de este libro se describe a las ciudades, pero aquí viene lo interesante. Cuando hablamos de una ciudad, por ejemplo, no sé, por decir algo, cuando hablamos de México y nos referimos a la gente del norte o las ciudades del norte, creo que varias personas coinciden que la gente del norte es muy cálida, ¿no? Entonces podríamos decir que una ciudad del norte, el nombre que sea, podríamos mencionar algunas, pero que es una ciudad cálida, ¿no? Y ese adjetivo de que es cálida lo podríamos asociar tal vez a las temperaturas de la ciudad en las que hay allá, pero también al hablar de una ciudad, entendemos que una ciudad pues está compuesta por habitantes, por personas. Entonces vamos a ver que en este libro se refieren a varias ciudades, entre ellas Jerusalén. Y en este libro veremos cómo es que al referirse a Jerusalén se refieren a ellas muchas veces como de una manera poética, en la que la describen como si esta ciudad
podríamos describirla como una mujer que tiene ciertas actitudes y comportamientos, pero que después de todo sabemos que esa ciudad está compuesta de personas, es decir, que esos comportamientos que le describen, pues es lo que caracterizaba a las personas que vivían en esa ciudad, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ir, miren, por ejemplo, rápidamente, para que veamos un ejemplo, en el capítulo 3 dice: hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Capítulo 3:1. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Entonces aquí a la ciudad de Jerusalén la describen como si fuera una persona que se refiere a la ciudad rebelde, es decir, que tiene esos atributos, esas actitudes de que es rebelde y contaminada. Pero nótese que tiene también la habilidad de escuchar. Dice: no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Es que todas esas características o habilidades de escuchar, recibir corrección, pues rápidamente podemos ver que cae sobre las personas que habitan en esa ciudad. Entonces, al hablar de una ciudad también podemos decir que está hablando sobre cómo es la población en ese lugar. Bueno, probablemente Sofonías, este profeta, conoció, como mencionábamos, tratando de imaginarnos la vida de Sofonías, él, al venir de una línea real, seguramente conoció los escritos de profetas destacados del siglo VIII, como Isaías y Amos, cuyas declaraciones reflejan también que es posible que conociera el ministerio del joven Jeremías. Vamos a ver una pequeña línea del tiempo. Todos estos años pues son antes de Cristo. Está en inglés, pero vamos, también nos es útil. Miren, aquí está el ministerio de Sofonías. Espero no decirlo mal en inglés su nombre, Sefanaia. Entonces, el ministerio de Sofonías está encerrado en azul. Vemos que va desde el 640 al 621 a.C. Y nótese que aquí está en este cuadrito. Pero mientras pasaba esos años, en otras partes de Israel también estaban presentes otros profetas. Por ejemplo, estaba el ministerio de Nahum, que Nahum estaba entre el 633 y 612. Entonces, es como si en este momento pudiéramos ver en una línea del tiempo: oye, hermano, que te encuentras aquí presente, verías que en el año 2023 está la vida de otra persona que está a tu lado, pero que también está descrita de manera gráfica aquí. Es decir, que mientras vivía Sofonías, también estaba presente Nahum, y apenas vemos que empezaba a correr el ministerio de Jeremías. Entonces, de ahí que algunos profetas pues fueron contemporáneos unos de otros. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver nuevamente a Nahum, también vemos a Jeremías, y ya casi muy final a lo que es Habacuc. Entonces vemos que Sofonías fue un poco antes que Habacuc. Y bueno, como mencionábamos, Sofonías, al venir de una línea real, antes de Sofonías estuvieron unos profetas anteriores, como vemos que fueron los ministerios del profeta Miqueas e Isaías en Judá. Y esto ocurrió en los años 742 y 681 antes de Cristo. Y vemos que pues aquí ocurrió antes. Entonces, el profeta Sofonías seguramente ya tenía conocimiento de lo que hablaban los profetas anteriores a él. Pero Sofonías se centró en hablar sobre la ira del Señor. Vamos a leer un poquito más de lo que él nos empieza a describir en su primer capítulo. Dice en el versículo 2: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová, y destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impios y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo,
y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de pos de Jehová, y a los que nunca buscaron, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Vamos a hacer énfasis nuevamente en el del 4 al 6. ¿Por qué? Porque aquí nos está describiendo la situación que había en Judá. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y en el nombre de los ministros idólatras, con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan del pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Entonces, aquí nos está describiendo cómo era la situación en Judá y en Jerusalén. Me gustaría que pudiéramos imaginárnoslo. Es decir, vivimos en Judá, que esta fuera una de las tantas casas que había en Judá. Y luego dice que había restos de Baal. Como sabemos, Baal era un dios que tenían otras ciudades, pero lo adoraban los habitantes de Jerusalén, a pesar de que sabían que Jehová es el verdadero y único Dios. Entonces pueden imaginarse que a lo mejor a 2 o 3 calles de aquí hay restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Es decir, que hay ministros que tienen idolatría, y dice: y a los que sobre sus terrados se postran al ejército del cielo. Es decir, que había personas que adoraban al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová. Es decir, que había personas que juraban por Jehová y jurando por Milcom. Milcom era otro dios. Entonces, nuevamente imaginándonos esa situación, puede haber que a lo mejor en los alrededores o en todo Judá había personas que juraban por Dios, pero también juraban por otro, por un dios de otra ciudad, de otro pueblo. Y dice: y a los que se apartaban del pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Entonces también describe una situación que ocurría en la ciudad. Dice que había personas que se apartaron de Jehová y no lo buscaron ni le consultaron. En otra versión o en otra Biblia lo dice de esta manera: dice así: castigaré a los habitantes de Judá, quitaré de Jerusalén a los ídolos, quitaré a sus sacerdotes, a los que adoran a las estrellas, en los techos de sus casas, y a los que me adoran a mí, pero también adoran al dios Milcom. Y los voy a destruir igualmente a los que se han apartado de mí y jamás buscan mis consejos. Entonces, esto es en la traducción en lenguaje actual. Vemos que la ira de Jehová pues nos está relatando cómo era la situación en la ciudad en Judá y en Jerusalén. Entonces, por eso aquí vemos los motivos que habría esta ira de Dios. Y si nosotros seguimos leyendo para conocer cuáles eran los motivos o por qué habría este castigo, veremos que en el capítulo 8 al 9, vamos a leerlo en la versión que tenemos en pantalla. Dice: ese día castigaré a los hijos del rey, a los jefes principales y a los que siguen el mal ejemplo de los que no creen en mí. En ese día castigaré también a los que adoran otros dioses y llenan los templos de esos dioses con riquezas conseguidas mediante el engaño y violencia. Entonces, tratando de imaginarnos esa situación, vemos que en la ciudad, y tomando como referencia nuestro tiempo y la ciudad en la que vivimos, vemos que había, así en los puestos de la sociedad, en la jerarquía social, hablando de una manera, que esos hijos de personas que tenían un estatus altos en la sociedad serían castigados, que los jefes principales o quienes tenían un puesto en el poder igual alto serían castigados. Pero nótese aquí, dice: y a los que siguen el mal ejemplo de los que no creen en mí. Entonces había personas
que dan un mal ejemplo, pero también había personas que seguían el ejemplo de ellas, de esas personas que no creían en Dios. Entonces vemos que en estos tiempos, a pesar, aquí podemos hacer como que el contraste. Cuando vemos en las noticias, y no necesariamente en las noticias, creo que puede aplicar en cualquier círculo, podemos o se puede asociar que una persona que se encuentra en un estatus, ya sea en el trabajo, en una institución, en el gobierno o en cualquier lugar, que tiene un puesto alto, se le asocia que tiene ciertas virtudes o valores, ¿no? Pero vemos que también puede haber personas cuyo estatus, que ya sea alto o bajo, den un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo está a la vista de muchos. Y entre esos muchos puede haber pequeños o igual grandes que los imitan. Pero todavía creo que lo más grave, y que aquí vemos que nos lo relata, dice: y de los que siguen el mal ejemplo de los que no creen en Él. Entonces puede haber personas que no crean en Dios y den un mal ejemplo, y esas ideas que tienen también muchas veces pues son esparcidas y pues son, una referencia para otras personas, y pues eso solamente incrementa cada vez más y más y más que personas lleguen a tener las mismas ideas que ellos, pero muchas veces tal vez no se cuestionan el por qué ellos han tomado esas actitudes y simplemente las adoptan sin tal vez preguntarse por qué tiene esas actitudes, o incluso tal vez podría decirse llegar a conocer un poco o llegar a conocer a Dios para contrastar entre lo que Él dice, su ejemplo, y también entre quién es Dios. Entonces vemos que este libro de Sofonías nos describe muchos aspectos sociales de lo que era hace 600 años Judá, la ciudad de Jerusalén, antes de que viniera Jesús. Vemos cómo estaba la ciudad y nos los va describiendo Sofonías. Dice: en ese día castigaré también a los que adoran a otros dioses y llenan los templos de esos dioses con riquezas conseguidas mediante el engaño y la violencia. Vemos que en esos tiempos a veces aquí la Biblia nos relata que había culto en esa ciudad de Judá pues a otros dioses, y como vemos, tratando de imaginarme cómo era esa situación y haciendo la analogía de nuestros tiempos, es como si estuviera aquí una casa y a 2, 3 casas hay un templo donde adoran a un Dios, pero que esas personas que lo adoran pues lo están llenando o están llenándolo a través de, con riquezas, pero que a lo mejor se consiguieron de una manera malavida, engaño, violencia, y esa violencia quizás pudo haber sido física, quizás pudo haber sido verbal, a través de amenazas. No tenemos todos los detalles, pero lo que vemos es que así estaba en esos tiempos Jerusalén y Judá. Más adelante dice: cuando llegue ese día, tomaré una lámpara y buscaré en la ciudad de Jerusalén a los que viven tranquilos. Cuando los encuentre, los castigaré. Se parecen al vino que se pone a reposar, y hasta se atreven a decir: Dios no hace nada bueno, pero tampoco hace nada malo. Entonces también vemos otras posturas o conductas que había, es decir, personas que podría decirse están tranquilos, así como lo describe estos versículos, como un vino que está quieto, no pasa nada, pueden pasar como que cosas a su alrededor, pero ellos lo ven de esta manera: Dios no hace nada bueno, pero tampoco nada malo. Es como si fueran indiferentes ante los hechos, y esa actitud había en esos tiempos. La pregunta sería: ¿habrá esa situación en nuestros tiempos también? Y creo que es algo que podríamos meditar y analizar, y quizás sin ánimo de juzgar, pero creo que podríamos notar actitudes similares o casi idénticas a esta, ¿no? Donde hay personas que no tienen una postura sobre pensar si hay una eternidad, o que solamente ven la vida como un tiempo en el que van a vivir tantos años y después pues consideran que solamente van a morir y ya. Entonces hay muchas actitudes que hay en nuestros tiempos, algunas casi idénticas a esta, pero lo que aquí nos está diciendo es que había personas en las cuales decían ellos que Dios no hace nada bueno, pero también
pero tampoco hace nada malo. Y todo eso nos lo relata en el primer capítulo de Sofonías. Entonces, en el segundo capítulo de Sofonías, él empieza a hablar sobre los juicios contra las naciones vecinas. Y en otra versión, en la traducción en lenguaje actual, habla sobre obedezcan a Dios. Y es lo que leímos al principio. Vamos a leerlo, pero en esta versión. Dice: entonces yo, Sofonías, dije: pueblo de Judá, ustedes no tienen vergüenza, pero vengan y preséntanse ante Dios, antes de que llegue el día en que Él los arrastre como paja, antes de que los alcance y caiga sobre ustedes la furia de nuestro Dios. Y ustedes, los humildes que obedecen a nuestro Dios, búsquenlo y procuren ser justos. Tal vez así podrán salvarse el día en que Dios nos castigue. Vemos cómo es que Sofonías hace una exclamación al pueblo diciéndoles que no tienen vergüenza, pero vengan y preséntanse ante Dios antes que llegue el día en que Él los arrastre como paja. Entonces Él les hace la invitación: vengan a Dios, o sea, a pesar de que no tienen vergüenza, vengan y acérquense a Dios antes de que Él los alcance y caiga sobre ustedes toda la furia de nuestro Dios. Eso era 600 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Hoy ya han pasado, después del nacimiento de Jesús, 2000 y tantos años. Y a lo largo de esos 2000 años todavía persevera ese mensaje donde se nos invita que nos acerquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y ese demasiado tarde pueden ser varias cosas. Uno es que la muerte te alcance. Dos, es que se dé el arrebatamiento. Entonces, y dentro de ese arrebatamiento pues pueden darse otras situaciones, ¿no? Como ya hemos visto, lo de la gran tribulación. Entonces, hoy ese mensaje, que es muy parecido al que había hace 600 años, antes de que naciera Cristo, donde se invita a la gente que venga a Dios, sigue presente hasta nuestros tiempos, y donde se nos invita, está la invitación, y todos podemos meditar en ella, de que vengamos a Dios antes de su furia. Y nótese cómo se refiere a los humildes, porque a pesar de que en Judá y en Jerusalén había muchas actitudes que no eran agradables a Dios, también había gente humilde que obedecen aquí dice, que obedecen a nuestro Dios, búsquenlo y procuren ser justos. Tal vez, y nótese cómo lo expresa así, tal vez así podrán salvarse el día en que Dios nos castigue. Entonces vemos que habría un juicio. Sofonías describe que habría un juicio para todos. Y hoy lo que vemos es que me recuerda a un versículo donde dice que el justo con dificultad se salva. Y pues nótese que lo que estamos viendo es aquí esta gente humilde les hace la invitación de que búsquenlo y procuren ser justos. Pero a pesar de que lo busquen y sean justos, dice, tal vez así podrán salvarse. Hoy, gracias a Dios, Él envió a Jesucristo y sabemos que Él es el camino a la salvación, o Él es el camino. Entonces, no quiere decir que la salvación se gane por obras, que tiene relación la salvación y las obras junto con la fe, pero hoy lo que sabemos es que el amar a Dios también nos ayuda a que nuestras obras lo reflejen, que nuestra fe también se refleje en esas obras. Entonces vemos que lo que nos relata Sofonías en esos 600 años antes de Cristo es, invita a la gente que no tiene vergüenza que se acerque a Dios, pero también les hace como que esa invitación a los humildes de que manténganse en esa conducta, que obedecen a Dios, y tal vez así podrán salvarse. Vamos, y aquí, como se nota, no nos está hablando sobre de quién se van a salvar, quién es la amenaza aquí, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. En este capítulo, o en este libro de Sofonías, también habla sobre que habría un juicio contra las naciones vecinas. Está
Israel, bueno, sí, y alrededor de Israel pues hay varios países. Bueno, en esos tiempos había varias naciones. Estaban los moabitas, los amonitas, pero también se habla de otras naciones un poco más lejanas, por ejemplo Etiopía. Y vamos a ver qué es lo que Dios dice de ellos. Aquí dice, mensaje contra Moab y Amón. Así dice el Dios de Israel: los de Moab y los de Amón han insultado a mi pueblo y se han adueñado de su territorio, pero yo haré que esos dos pueblos se queden completamente desiertos, se volverán campos de espinos, se volverán pozos de sal como Sodoma y Gomorra. Ahora, así se expresa de los asirios. Dios continuó diciendo: atacaré y destruiré a los asirios, convertiré a Nínive, su ciudad capital, en un montón de ruinas. La madera de sus casas quedará al descubierto, y allí descansarán ovejas y toda clase de animales. En las vigas y en las ventanas anidarán búhos y erizos, y sus puertas parecerán basureros. ¿Puedes imaginarte cómo sería la puerta de una casa con fachada de basurero? Así quedará esa ciudad orgullosa, que se sentía muy segura. Así quedará la ciudad que se creía incomparable. Quedará hecha un montón de ruinas, un refugio de animales salvajes. Los que la habían destruida se alegrarán y se burlarán de ella. Entonces vemos que en ese entonces, lo que era Siria, o en Asiria estaba la actitud de orgullo. Ellos se sentían seguros, pero vemos que Dios tendría un juicio sobre ellos. Entonces, algo interesante es, Dios ve la conducta de su pueblo y les llama la atención. Pero a pesar de que les llama la atención y los cuida, o mejor dicho, en todo ese cuidado también los cuida de las naciones que están de a su alrededor. Y como vimos, por ejemplo, Moab, Amón, y cómo habló sobre los asirios. Entonces, es interesante ver cómo es que Dios, sí, a lo largo de la historia han ocurrido muchos hechos en Israel. Entre ellos, como vimos, pues Babilonia los invadió, ellos fueron cautivos un tiempo, regresaron. Pero eso no quiere decir que Dios los haya dejado en el olvido, simplemente ha sido como una forma de disciplinarlos. Bueno, vemos que después de que, desde que murió Jesucristo, todavía existió un tiempo Jerusalén, posteriormente cayó el segundo templo, los judíos fueron dispersados en todo el mundo, y después de una serie de varios años, hasta 1940 y tantos, fue como nuevamente se conformó el Estado de Israel. Y vemos que Dios ha cuidado a su pueblo desde tiempos en los que, si leemos desde el Antiguo Testamento, Dios cuida a su pueblo, pero también Él puede permitir que tengan disciplina a través del castigo de otras naciones. Pero Él sabe de qué manera disciplinar a esas naciones también, que le hagan daño a Israel. Y bueno, una pregunta que habría es: ¿qué hizo Jerusalén? ¿Por qué qué tuvo que hacer Jerusalén para que ocurriera toda esta ira o este juicio? El capítulo 3 nos los narra, habla sobre el pecado de Jerusalén y su redención. Vamos a leer un poquito cuáles eran esos pecados de Jerusalén. Lo voy a leer aquí en esta versión. Dice desde el versículo 1, capítulo 3: ¿Qué mal te va a ir, Jerusalén? Eres una ciudad desobediente y maltratas a los demás. Estás llena de pecado, no aceptas consejos de nadie, ni permites que se te corrija. No buscas ni confías en mí. Tus jefes más importantes parecen leones feroces. Tus gobernantes parecen lobos que atacan por la noche y no dejan nada para la mañana. Tus profetas son orgullosos y no se puede confiar en ellos. Tus sacerdotes ofenden mi santuario y no obedecen mis mandamientos. Esos malvados no tienen vergüenza.
yo estoy en ti, Jerusalén, para hacerte bien, no para hacerte daño. Todos los días te trato con justicia. Y nuevamente, si ponemos atención, aquí nos está describiendo varios grupos de la sociedad que había en Jerusalén. Vemos que nos habla de jefes, gobernantes, profetas, sacerdotes, que se refiere a la ciudad y la describe con varios adjetivos, que es desobediente y maltrata a los demás. La pregunta sería, ¿una ciudad puede ser desobediente y maltratar a otros? Si hablamos así como de manera abstracta, pues una ciudad no podría hacer eso, pero sí las personas que viven dentro de esa ciudad. Entonces, la gente, como podemos ver, que habitaba en esta ciudad, tenía actitudes de desobediencia y de maltrato a otras personas. Entonces, así era la situación hace 600 y tantos años antes de que naciera Jesucristo en Jerusalén. Había desobediencia y maltrato entre las personas. Y vemos que dice, no aceptas consejos de nadie, ni permitas que se te corrija, no buscas ni confías en mí. Vemos de que, a pesar de que Dios eligió hace mucho tiempo a Israel, no confiaban en Dios, ni permitían que se les corrigiera, y no aceptaba consejos, nótese aquí como dice, de nadie. Y la organización de Jerusalén era que sus jefes más importantes parecen leones feroces. Y como vemos, un león pues es un animalito que que caza, ¿no? Si ve algo que le llama la atención, va detrás de eso y lucha hasta conseguirlo, ¿no? Y vemos, dice, tus gobernantes parecen lobos que atacan por la noche. Vaya, aquí lo describe de esta manera, que atacan por la noche. ¿Pero qué es la noche? Bueno, ahora tenemos alumbrado público y podemos salir a las calles y ser iluminados y ver por dónde más o menos pasar. Pero la noche pues se caracteriza porque pues es un tiempo en donde hay oscuridad y tienes que andar con cuidado. Pero vemos que dice, parecen lobos que atacan por la noche. Entonces, el lobo pues es un animal que vemos pues que también caza, pero lo hace en la oscuridad. Entonces los gobernantes tenían actitudes similares, que atacaban, pero al decirlo por la noche, podría entenderse que lo hacían no a la vista de muchos, en la oscuridad. Dice, y no dejan nada para la mañana. Y eso de decir, y no dejan nada para la mañana, vaya, creo que es algo que vemos que aquí lo describe como de una manera poética, pero ¿qué es no dejar nada para mañana? Pues es como si se acabaran los bienes y los recursos pues para tiempos futuros. Quizás podemos encontrar, o esto suene como que nos hiciera cosquillas en los oídos y se pareciera a algunas situaciones del presente, donde vemos que uno lee los periódicos y parece ser que los titulares dicen gobernadora o funcionario público se le encontró o fue grabado en video con tal persona y se expresa de esta manera y así. Vemos que los tiempos que ocurrían hace 600 años antes de Cristo tienen muchas similitudes con nuestros tiempos, y quizás hasta la situación podría ser peor que en esos días. Dice, tus profetas son orgullosos y no se puede confiar en ellos. Tus sacerdotes ofenden mi santuario y no obedecen mis mandamientos. Esos malvados no tienen vergüenza. Vemos cómo es que describe a los profetas y sacerdotes. Había orgullo y desobediencia. Creo que uno, si lo lee así, pues vaya, vemos cómo estaba el comportamiento de las personas que ocupaban esos puestos en esos tiempos. Pero estas conductas pueden estar presentes también en nuestros tiempos, y podríamos tal vez indagar cómo está la conducta dentro de la iglesia, cómo está dentro de los que cuando exponemos, pero también de cuando nos toca o estamos sentados escuchando la palabra. Entonces,
Creo que eso nos ayuda a meditar cómo está la conducta dentro de la iglesia. En este parte donde dice: yo estoy en ti, Jerusalén, para hacerte bien, no para hacerte daño, todos los días te trato con justicia. Y es que Dios ahí le recuerda a su pueblo: yo quiero lo mejor para ti y te trato con justicia. Y así, con lo que el versículo que escuchamos al principio de esto, donde escuchamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y vemos que esas misericordias pues las hace para un pueblo que es creyente en Él, pero también que no es creyente en Él. Que Dios sigue tardando su venida para que muchos se arrepientan. Y en ese tiempo vemos que la invitación de Sofonías era muy parecida a lo que dijo Pedro, porque vimos que Sofonías le hacía la invitación a esas personas donde decía que no tienen vergüenza, pero que vengan a Dios antes de que viniera su ira. Y también les hace la exhortación a aquellos humildes que obedecen a Dios. Entonces, esas dos exhortaciones o esos dos mensajes también se trasladan hasta nuestros tiempos, donde ahora que tenemos la oportunidad de conocer a Dios, está la invitación de que lo busquemos, que nos mantengamos firmes en Él, que lo conozcamos, que podamos conocer que Él está con nosotros para hacernos bien, no para dañarnos, y que todos los días nos trata con justicia. En el versículo 7 dice: todo esto lo hice por ti, Jerusalén. Pensé que así me obedecerías, y yo no tendría que castigarte, pero tus habitantes se dieron prisa para cometer toda clase de maldad. Vemos que Dios hace muchas cosas, pero el pueblo, ¿qué dice? Pero tus habitantes se dieron prisa para cometer toda clase de maldad. Dios hace muchas cosas, y por lo que podemos ver dice: y no tendría que castigarte, pero el pueblo actuó de una manera contraria, se dio prisa para hacer toda clase de maldad. Dice: y ahora, como han actuado así, ya se acerca el día en que yo vendré a castigarlos. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que así lo haré. Yo he decidido reunir a las naciones para castigarlas con toda mi furia. Cuando me enojo soy como el fuego, voy a quemar toda la tierra. En los versículos 9 y 10 dice que Dios salvará a las naciones. Cuando llegue ese día haré que todos los pueblos hablen un lenguaje limpio de toda maldad, para que todos me adoren y puedan pronunciar mi nombre. Entonces la gente que me adora y que ahora anda en otros países vendrá a presentarme ofrendas desde el país de Etiopía. Dios tiene cuidado de su pueblo Dios ha tenido cuidado de su pueblo. Es decir, en estos tiempos, posteriormente, como vimos, pues ya hemos visto, el pueblo de Dios sería dispersado, es decir, sería llevado al cautiverio, pero aún así, con todos esos hechos que han ocurrido en Israel, Dios sigue cuidando de su pueblo en toda nación que se encuentre. ¿Y qué dice aquí? Dios hará volver a su pueblo. Dice: yo, Sofonías, les digo: canten de alegría, israelitas, alégrense, habitantes de Jerusalén, no tienen nada que temer, porque Dios, el rey de Israel, no volverá a castigarlos, ha expulsado a sus enemigos y va a vivir en medio de ustedes. En ese día se dirá: no tengas miedo, Jerusalén, ni pierdas el ánimo, pues Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir, como en un día de fiesta. Y este libro cierra con esta parte. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten. Este es su mensaje: cuando llegue ese día, ayudaré a los indefensos y castigaré a quienes los maltratan. Yo haré que cambie la suerte de los que ahora andan dispersos y los haré volver a su tierra.
Esto lo verán ustedes mismos. Si antes los ofendían, ahora solo hablarán bien de ustedes, y la fama de ustedes llegará a todos los países de la tierra. Yo, el Dios de Israel, juro que así será. Si vemos en la historia de Israel, el pueblo está regresando de distintas partes del mundo, Rusia, México, Estados Unidos, de todas partes del mundo está regresando Israel. Y esto me hace meditar que nos está tocando ver estos acontecimientos, donde ¿qué? Está regresando su pueblo. Y aquí hay algo interesante que dice: si antes los ofendían, ahora solo hablarán bien de ustedes, y la fama de ustedes llegará a todos los países de la tierra. Yo soy el Dios de Israel, juro que así será. Israel, si tenemos oportunidad de investigar un poquito más sobre la historia de este país, sobre quiénes son, veremos que son un país que tiene muchas aportaciones para la humanidad. Muchos de los premios Nobel han sido por parte de judíos. Muchas empresas tecnológicas o centros de investigación y desarrollo de marcas muy prestigiadas están en Israel. Israel, como nos han platicado en prédicas anteriores, pues ellos pueden cultivar flores, verduras, en un lugar donde es desértico. Y como vemos, tienen avances en la medicina también, y han aportado mucho. Entonces, de ese desprecio que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, donde eran perseguidos, ahora ellos han aportado mucho a la humanidad y han sido de bendición para otras naciones, porque muchos de esos avances tecnológicos han llegado a nuestros tiempos, y esa tecnología pues es parte de nuestro día a día. Entonces, medito en que esto nos está tocando ver, analizar, y bueno, permítanme mostrarles un pequeño video donde podemos ver un breve resumen o un resumen del libro. El libro del profeta Sofonías. Sofonías vivió durante las décadas finales de Judá, el reino del sur. Fue cuando el rey Josías había intentado traer un cambio verdadero a la tierra al quitar los ídolos y restaurar el templo para adorar solo al Dios de Israel. Pero Israel ya había ido demasiado lejos. La adoración a otros dioses estaba demasiado arraigada en la vida del pueblo. Y resultó que el orgullo de Josías lo llevó a una muerte trágica en el campo de batalla, mientras conducía a Jerusalén hacia una colisión con Babilonia. Y Sofonías ya había visto cómo vendría todo esto. Durante años, él había estado advirtiendo a los líderes de Israel, y este breve libro es una colección de su poesía que resume su mensaje. Está diseñado para tener tres partes principales. La primera se enfoca en el día en que el juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. La segunda parte es acerca del día del juicio del Señor sobre las naciones y Jerusalén una vez más. Y luego, la tercera sección explora la esperanza que permanece para las naciones y para Jerusalén después del juicio de Dios. La primera sección inicia con una impactante inversión de Génesis 1. El bueno y ordenado mundo de Dios descenderá de vuelta al desorden, oscuridad y caos, volviéndose inhabitable una vez más. Y conforme sigues leyendo, te das cuenta de que el desarrollo de Sofonías de todas estas poderosas imágenes poéticas es para describir cómo terminará el mundo de Jerusalén. Todas las instituciones de la ciudad para adorar a los ídolos de los cananeos serán destruidas. Todos los líderes que cometieron injusticia, todos los centros económicos donde se realizaron préstamos y endeudamientos corruptos, todo desaparecerá con los muros de la ciudad. Sofonías desarrolla estas imágenes casi apocalípticas para mostrar la importancia de lo que va a suceder. Todo se refiere a un gran ejército que vendrá para acabar con Jerusalén. Ahora, es interesante que Sofonías nunca menciona de quién es el ejército que Dios usará para traer este juicio. Sabemos por los otros profetas, Miqueas o Habacuc, que es de Babilonia. Pero Sofonías nunca menciona eso.
y es porque quiere resaltar el papel de Dios en orquestar el auge y la caída de la ciudad. Y justo eso es lo que le da esperanza a Sofonías. No que Jerusalén como un todo pudiera escapar de su destino, pero en el poema final de la primera sección, él llama a cualquier persona en Jerusalén que quiera buscar al Señor. Y él dice que estos formarán el remanente fiel, las personas que podrían ser libradas si se arrepienten. En la segunda sección, Sofonías amplía su enfoque para incluir a las naciones que rodean a Judá, los filisteos o moabitas, los amonitas e incluso los asirios. Él los acusa a todos de corrupción, violencia y arrogancia, y él predice que todos ellos caerán también delante de Babilonia. Y lo impactante es que al final de esta sección, el pueblo al que se dirige es a los israelitas en Jerusalén. Es como si los líderes y profetas y sacerdotes de Israel fueran tan corruptos, violentos y tan separados de su Dios que él ya ni siquiera lo reconoce como su pueblo. Así que esta sección termina con la decisión final de Dios. Él dice que él reunirá a todas las naciones, incluyendo a Jerusalén, y derramará su ardiente indignación. La justicia de Dios se convierte en este fuego consumidor que devora la maldad de la tierra, lo que es realmente intenso. Así que la siguiente línea, que nos lleva a la parte final del libro, llega como una completa sorpresa. Descubrimos que este fuego consumidor de juicio divino no es para destruir a las personas. Más bien, su propósito es purificar a las naciones, incluyendo a Jerusalén. Así que la sección inicia cuando Dios dice que Él sanará y transformará a las naciones rebeldes en una familia unificada, y que después de haber sido purificados, ellos se volverán de su maldad e invocarán el nombre del Señor. Estas imágenes apuntan al cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, remontándose a Génesis 12, de que Dios encontraría una manera de bendecir a las naciones y a Jerusalén también. La conclusión del libro se enfoca en la restauración de la ciudad en el centro de las naciones. La presencia de Dios está ahí, en la ciudad restaurada, junto a ese fiel remanente que ha sido humillado y transformado por la misericordia de Dios. Y ellos son llamados a cantar y a regocijarse. Y luego, en esta sorprendente imagen, se nos dice que Dios es un poeta que también quiere cantar. Su Dios vivirá entre ustedes y Él los celebrará con canciones de júbilo, dice Sofonías. El poema final del libro termina con imágenes muy poderosas acerca de Dios reuniendo en su familia a los marginados, los pobres y los quebrantados, en donde los exalta en un lugar de honor. Y así termina el libro. El breve libro de Sofonías contiene algunas de las más intensas imágenes de la justicia y el amor de Dios que encontrarás en los profetas. Su justicia trata sobre su pasión por proteger y rescatar su mundo del horror de la maldad y de la violencia humana. Dios no tolerará las cosas horribles que los humanos se hacen entre ellos y a su mundo, pero Él trae su justicia para restaurar, para crear un mundo en el que las personas puedan florecer con seguridad y paz debido a su amor. Así que Sofonías nos obliga a abrazar juntos estos dos aspectos del carácter de Dios, su justicia y su amor. Y Él quiere que descubramos que juntos ellos contienen la esperanza futura de nuestro mundo. Y de eso trata el libro de Sofonías. Bueno, pues creo que este video ayuda bastante. Y también nos ayuda a conocer muchas cosas. Y bueno, para cerrar esta meditación, pues podemos aprender varias cosas. Una de ellas es que el mensaje, como lo hacía Sofonías en esos tiempos, invitar a la gente al arrepentimiento, y ese mensaje sigue presente hasta nuestros tiempos, donde el arrepentimiento es una actitud de cambiar de camino, de dirección, es decir, cambiar ese estilo de vida. Y pues vemos que en este libro Sofonías nos describe muchos aspectos sociales, actitudes de las personas en ese tiempo, pero de las cuales son muy parecidas a lo que hay ahora. Entonces también pues es como que, podría decirse como que me lo imagino así, ¿no? Como si tuvieras una pared y un hoyito
y ves lo que hay al otro lado, pero pues tu lado también está igual que el otro, ¿no? Quizás hasta peor. Entonces, nos ayuda a cómo ver cómo están los tiempos, o fueron los tiempos de Sofonías, pero también nos ayudan a que podamos reflexionar de los nuestros. Y bueno, también como vemos, pues vemos que Dios es un Dios justo y amoroso, y que en esa justicia y en ese amor pues envió a Jesucristo para justificarnos delante de Él y que podamos tener salvación. Entonces los invito a que pues podamos darle gracias, porque ciertamente muchas cosas están ocurriendo, pues podríamos enumerar varias de ellas, ¿no? Y no se trata como que de crear un mensaje de alarma o de miedo, pero pues ya, no sé, está tocando vivir tiempos de pandemia, ¿no? ¿Quién diría una pandemia? Donde en los cielos pues vemos ahora que ocurren muchas cosas. Por ejemplo, también donde hay desastres naturales como explosiones volcánicas, sismos, y donde la tendencia de estos fenómenos ha estado en aumento en un periodo corto de tiempo. Entonces, creo que podemos considerar todo eso y también tener presente que pues Dios está pronto a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que todo eso también nos ayude o sea un recordatorio para que busquemos al Señor, y que pues en tanto Él no venga, pues Él no podemos entender, o lo que nos explica Pedro es que Él busca o Él espera que podamos, que las personas puedan arrepentirse. Hoy la pregunta sería: ¿cómo nos encontramos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo están nuestras actitudes? O cómo son nuestras actitudes, y podemos pensar como que en varios aspectos, hacia los demás, y no tanto proyectarlo así como que hasta una persona muy desconocida, ¿no? Sino igual ir como que ir de manera ascendente, pues con la familia, con los compañeros de trabajo, y así. Entonces, vamos, que aquí nos muestra también sobre la desobediencia, sobre la relación con Dios, sobre que hay personas que se han apartado de Él y no lo consultan. Entonces, hay muchas actitudes que nos relatan sobre cómo eran esos tiempos, y vale la pena que meditemos cómo están estas conductas, o si hay conductas que quizás estemos llevando nosotros también. Entonces vamos a orar para cerrar. Padre mío, te damos gracias porque los libros de los profetas, Señor, nos hablan de muchos aspectos, Señor. Aspectos que a veces, siento yo que a veces quizás pueden pasar desapercibidos, Señor, donde tú nos describes cómo era la sociedad, las personas en ese tiempo. Tú nos relatas historias muy particulares, pero también nos das un panorama, Señor, de cómo eran los tiempos antes. Si hoy tal vez describieran cómo son nuestros tiempos, pues, Señor, yo creo que serían muy similares, o tal vez, Señor, pues, más graves que en el pasado. Señor, ciertamente tú ya has escrito el Apocalipsis y nos das un panorama, Señor, de lo que habrá de ocurrir. Papá, en este libro tú hablas de un juicio, hablas de lo que habrá de acontecer, pero también, Señor, en tu Biblia nos hablas, Señor, sobre ese mensaje de justicia y amor, Señor, que tú, Señor, lo has expresado en Jesucristo, Señor. Hoy, Dios mío, te pido que nos ayudes, Señor, porque Él es el único que nos justifica delante de ti, que ciertamente no podemos hacer nada para salvarnos, Señor, pero en tu gracia y misericordia has dado a Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque quizás puede ser que tengamos actitudes como las que está describiendo Sofonías, Señor, de desobediencia, de que no nos gusta que nos corrijan, donde no nos gusta escuchar consejo de nadie. Señor, hay tantas cosas, Padre mío. Ayúdanos, Señor. Si en tu iglesia ves que hay cosas que pues están, o actitudes como las está describiendo Sofonías,
Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para que estemos listos para tu venida, Señor. Ayúdanos en nuestra relación contigo, pero también, Señor, para que podamos dar un testimonio, Señor, para con los demás. Estamos a la vista de muchas personas, Señor, y te pido que nos ayudes para que podamos dar un buen ejemplo, pero que la gloria sea para ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, y ayúdanos en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, ayúdanos. Gracias te doy, y Señor, todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.